Bienvenidos, bienvenidas a Bocabella en Pareja, un podcast de psicología en el que hablamos de problemas de pareja que vemos a menudo en terapia. Somos Katy y María. Katy es psicóloga especialista en terapia de pareja y sexóloga, y yo soy María, soy psicóloga general sanitaria y soy la directora de Bocabella Psicología. En este podcast lo que hacemos es daros una breve explicación sobre un problema concreto que vemos y al final una herramienta que os ayude a mejorar ese problema. Intentamos que el podcast sea un podcast breve para que sea sencillo, rápido y que cualquiera lo pueda escuchar en cualquier momento. Bienvenidos al episodio de hoy. Muchas parejas llegan a consulta preocupadas porque uno tiene muchas más ganas de sexo que el otro. Lo viven como un rechazo, como una falta de amor, incluso como una señal de que algo no funciona. Pero, ¿y si la diferencia de deseo fuera algo más normal de lo que pensamos? Hoy vamos a hablar de uno de los temas más frecuentes y más difíciles de abordar en pareja, cuando el deseo de uno no va al mismo ritmo que el del otro. Así que empezamos con la primera pregunta, la más básica. Katy, ¿es normal tener un nivel de deseo diferente? Absolutamente normal. Vale. Vamos Vale. a empezar por ahí. Vale, perfecto. Es muy normal que el deseo en dos personas sea muy diferente, porque depende de muchísimas cosas. Es decir, ya podemos empezar desde el principio de la relación, cuando el deseo en ambas personas suele ser como muy elevado, muy constante, y esto ya va cambiando a lo largo de la relación, ¿no? Entonces aquí ya hay un cambio con respecto al deseo. Pero además, a nivel individual, ¿no? Cada persona funciona de formas muy diferentes. Entonces, en realidad lo raro sería es que ambas personas tengan normalmente el mismo deseo. Vale. Siempre, ¿no? Siempre, Vale. como estable. Sí, no. Eso sería lo raro, en realidad. Sí. Que es importante tener en cuenta que el deseo no es algo estable y que el deseo fluctúa en función de un montón de factores, un montón. Puede ser desde la edad en la que te encuentres, el momento vital, si a nivel emocional estás en un momento bueno y estable, si hay muchos factores a nivel externos que te generan estrés o un momento difícil en tu vida, por ejemplo, el trabajo, cargas familiares, la crianza, las responsabilidades, la salud física. Entonces realmente el deseo está influenciado por todos estos factores. Vale. Es como multicausal. Vale. Vale. Entonces aquí lo que normalmente suele generar como problema o sufrimiento, malestar, no es el hecho de que en sí uno de los dos tenga menos o más deseo, sino es qué significa para mí, por ejemplo, que mi pareja tenga menos deseo del que tengo yo. Entonces aquí entramos otra vez en el tema de los significados, que esto lo tocamos en un capítulo, ¿no? hace varios capítulos. Ejemplos, ¿no? Si tienes menos deseo, para mí es ya no te gusto, ya no me quieres, soy yo quien siempre tengo que estar, ¿no? Como pidiéndote tener sexo, y esto quiere decir que a lo mejor algo va mal entre nosotros, debería de tener más ganas, ¿no? Entonces me empiezo a cuestionar un montón de cosas. Entonces aquí es donde quizás que los conflictos empiezan a aparecer. Vale, claro, pero entiendo porque aquí el debería tener implica que, pues, por ejemplo, si no quiere tener sexo es que no le gusto, es que no le parezco atractivo o atractiva. Es que no me quiere. Es que no me quiere, es que, o sea, el significado que le estamos dando tiene una implicación emocional muy, muy elevada. No es simplemente una necesidad sexual que yo tengo y que no se está viendo cubierta. Además de... Vale, ¿no? exacto. Además de una necesidad que no se está viendo cubierta, es qué pasa cuando esa necesidad no se ve, no se cubre. Vale. Que no es solo una necesidad que no se cubre, y esto pues me puede generar cierta frustración y ojalá se cubriese, ¿no? Claro. Pero va mucho más allá. Vale. ¿No? El sufrimiento tan elevado o intenso ya va más a través de, o sea, ya está más mediada por los significados. Vale. Vamos a hablar ahora de las expectativas versus la realidad, ¿no? De cómo funciona realmente el deseo. Creo que durante mucho tiempo nos han vendido una imagen, ¿no? del deseo y de cómo funciona, ¿no? Y es, pues eso, que primero aparecen las ganas y entonces a través de esas ganas, ¿no? Como de esa pasión, yo busco ese encuentro sexual, ¿no? Y esto ocurre, ¿no? Y esto sí que es verdad que ocurre, ¿no? Las parejas, pues uno le vienen las ganas, eso es, de forma espontánea ocurre, pero la realidad no es así. ¿Cómo es la realidad?
Por una parte, la realidad, ¿no? Una parte de la realidad es que efectivamente existe un deseo como espontáneo, pero en muchas ocasiones el deseo se ha de generar como algo muy consciente. Es decir, muchas veces quizá al principio, si mi pareja me propone pues tener sexo, a lo mejor a mí en ese momento no me viene, no tengo deseo así espontáneo, ¿no? Entonces si me permito, por ejemplo, entrar dentro un poco de la dinámica, ¿no? Y pues yo que sé, a través de besos, abrazos, caricias, el deseo se puede ir generando a medida que estamos, ¿no? Dándonos ese momento para nosotros. Entonces, el hecho de generar deseo, ¿no? O de generarnos deseo de forma como muy consciente y un poco trabajada, esta sería la diferencia con respecto al deseo espontáneo, es más bien un deseo reactivo. Es a medida que van pasando una serie de cosas, es que yo voy empezando a sentir deseo durante la situación. Sí. Entonces aquí sí que vemos que uno de los dos, por ejemplo, de forma espontánea, ¿no? Le han venido esas ganas, que era lo que hablábamos antes, ¿no? Que esas ganas, y de esas ganas buscan el encuentro, y la otra persona no tenía esas ganas, estaba tranquilamente, ¿no? Yo que sé, haciendo su vida, y gracias a esa búsqueda de encuentro, las ganas le han venido después. Efectivamente. ¿No? Vale. Se han ido generando. Vale, entonces uno sería el responsivo, ¿no? Que sería el que busca, y lo otro el reactivo, ¿no? El que reacciona. Ok. ¿Qué ocurre si no reacciona? Obviamente puede haber una parte en la que en ese momento estés muy cansado, muy cansada, realmente te apetece cero y nada entrar un poco en el juego, en la dinámica. Me invento, a lo mejor has tenido una bronca del 1000 hace 5 minutos y lo último que te apetece ahora es estar cerca de tu pareja. Entonces aquí sí que es importante poder plantear un límite y poderlo expresar, ¿no? Entiendo que ahora mismo quizá tú tengas ganas, pero ahora mismo estoy tan cansada que mi cuerpo no me permite entrar en esto, ¿no? O entrar o disfrutarlo. O disfrutarlo, efectivamente, ¿no? O ahora mismo estoy todavía muy disgustada porque hace 5 minutos hemos tenido una discusión, en este preciso momento no me apetece, ¿no? Entonces es cuando expresas este límite, es un límite muy concreto que estás expresando y lo estás haciendo de forma asertiva, es decir, diciendo qué es lo que estás sintiendo en ese momento, no estás poniendo la emoción, pues estoy muy cansada, estoy todavía un poco frustrada, estoy todavía un poco enfadada por esta situación y ahora mismo no quiero, ¿no? O no podría disfrutar del encuentro, ¿no? No podría disfrutar ahora mismo de esto. Vale. Ok. Entonces, es una forma de poder expresar cuidando, ¿no? al otro y cuidando tu necesidad, poniendo un límite. Sí. Ante esta diferencia que hemos visto entre responsivo y reactivo, lo que veo que puede ocurrir es, pues eso, que esa persona que es igual más reactiva, igual no responda, ¿no? Y diga que no varias veces, porque está cansado por el motivo que sea, ¿no? Y lo que hablábamos al principio de darle significado a las cosas, yo lo que veo aquí es que si varias veces me han dicho que no, al final, ¿no? Porque el cerebro, ya, como ya dijimos, funciona así, le da significados a las cosas y yo le doy un significado, ¿no? Y no es simplemente que no tenga ganas, sino que no me quiere, que no soy suficientemente atractiva o atractivo, lo que sea, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Porque una persona tiene derecho a decir que no, ¿no? También. Vale. Yo cuando trabajo con las parejas este tema, una de las cosas que les dibujo es como las fases de la sexualidad. Vale. Entonces, la primera suele ser, por ejemplo, si a nivel de relación las cosas están bien. Claro. Y a nivel individual. Vale. O sea, todo lo que hemos dicho que influye en el deseo es lo que les explico al principio. Claro. Luego hay como diferentes fases, ¿no? La siguiente sería el deseo, es decir, yo siento deseo y además mi pareja me atrae, ¿no? Si estas dos ya las tenemos, bien, check, si esto está check, pasamos a la siguiente, que sería como pequeñas muestras de sexualidad en el día a día. Porque a veces cuando mi pareja no me desea, me baso exclusivamente en que no tiene sexo conmigo. Pero ¿qué hay dentro de las fases de la sexualidad? ¿No? Hay pequeñas muestras de sexualidad como pues te toco el culo y te hago un comentario picante y a lo mejor te envío un emoji que no sé qué, o te envío una foto, o preparo una cena romántica y nos ponemos más guapos ese día, o todo este tipo de situaciones también ya forma parte de lo que es la sexualidad dentro de la pareja. Si esto hay, entonces ya podemos pasar a la siguiente, ¿no? Que es, vale,
siento deseo, mi pareja me atrae, ¿cómo me acerco a mi pareja cuando me apetece tener sexo con él o con ella? ¿No? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo lo hago? ¿Mi pareja entiende que mi forma de acercarme es porque quiero sexo o es a veces tan difícil de entender estos lenguajes? Y a partir de aquí ya pasamos a lo que sería sexo en sí, en plan, pues penetración, posturas, si me siento cómodo, cómoda, si siento un pequeño dolor o estoy sintiendo placer, si llego al orgasmo o no, si todo me parece cómodo. Porque igual hay parejas que evitan, ¿no?, las relaciones sexuales porque no las sienten placenteras. Por ejemplo, porque hay alguna molestia, porque hay algún dolor, porque hay algún tipo de... porque quizá también hay algún tipo de dificultad en cualquiera de las dos personas, ¿no? Aquí ya pues, se complicaría un poquito más las cosas, que no solo es el tener en cuenta si hay más deseo o no. Y una vez el encuentro en sí sexual acabado es... Vale, nos comunicamos después de tener un encuentro sexual y te pregunto, oye, ¿esto te ha gustado? ¿Te has sentido cómodo, cómoda? ¿Hay algo que pueda cambiar para la próxima vez? ¿Hay algo que ella no haya tenido en cuenta? ¿No? Es decir, nos comunicamos de lo que nos gusta o no nos gusta o simplemente lo obviamos. Claro. Entonces, todo esto es lo que forma parte de la vida sexual de una pareja. Y a veces, ¿no?, muchas parejas vienen con, es que no tienes sexo conmigo, ¿vale? Pero si te fijas en todo lo que hay dentro de la vida sexual, es que de todo esto está pasando. Porque a lo mejor puede que nada de esto esté pasando, entonces es difícil, muy difícil que se dé un encuentro sexual, porque es muy difícil, ¿no? Porque necesitamos que haya todo esto en conjunto para que se pueda dar. Bueno, creo que ha quedado muy claro, sí. Vale, otra de las preguntas que creo que es muy interesante y que se suele preguntar la gente mucho es si hay diferencias entre hombres y mujeres en nivel de deseo. La respuesta es sí. Vale, ok. Absolutamente. Absolutamente. Y es más, una de las diferencias que también es importante remarcar es que el hombre a nivel biológico es más, la sexualidad puede ser un poco más espontánea, es más responsivo. Y en el caso de las mujeres, a nivel biológico, el deseo es mucho más reactivo. Entonces, esto ya es una diferencia básica, que muchas personas no las tienen en cuenta. Y muchas personas entiendo el deseo desde mi punto de vista, pero no estoy teniendo en cuenta que mi pareja, ¿no?, a lo mejor su deseo a nivel biológico es diferente al mío. Entonces, sí, es diferente. Además de todo esto, también hay que tener en cuenta que las cargas más mentales de hacer la compra, tareas de casa, quién se encarga de los médicos de los niños, de las extraescolares, de las reuniones con los profes, continúa habiendo una carga importante hacia las mujeres. Entonces, obviamente, si tienes en tu mente tantas responsabilidades y ocupaciones, una de las últimas cosas que te va a aparecer es un deseo. Porque está una carga mental importante, ¿no? Es tan grande que tienes que gestionar todo eso para que funcione pues, la estructura familiar y vital, ¿no? Entonces, obviamente, pues claro que va a influir en el deseo, en este caso de la mujer, ¿no? Porque además pues hablamos de que el contexto emocional, relacional, influye dentro del deseo. Claro, entiendo que todo esto también son generalizaciones, es decir, no es que todos los hombres tengan más y todas las mujeres tengan menos, ni de lejos, ¿no? O sea, son generalizaciones que suele ocurrir y que se encuentra una norma, pero que no tiene por qué pasar. No es el 100% de los casos, esto tiene que ser así, ni mucho menos. Pero habitualmente con lo que nos encontramos, ¿no? Suele ser así. Obviamente ¿no? Los roles pueden estar cambiados y puede ser una cosa diferente, pero habitualmente sí, suele ser esto. Vale, vamos a decir ahora como mitos, ¿vale? Que hay teorías, ¿no?, sobre cómo debería ser una vida sexual en pareja, ¿no? Y entonces un poco, a ver si me los desmientes, ¿no? Mito número 1. Si me quisiera, tendría ganas. Bueno, creo que esto ya lo hemos ido viendo un poco, ¿no?
Vale, pero es que a veces también puede ser así, ¿no? Sí. Aún así, ¿no? Puedo entender que tengas cargas mentales, puedo entender que estés con muchas responsabilidades, puedo entender que ahora mismo a nivel laboral estás muy estresado o estresada, pero aún así, ¿no? Si me quisieras, debería apetecerte tener sexo conmigo. Y aquí la cuestión es, no estamos hablando de amor. No hablamos estamos de deseo. hablando, exacto, porque por mucho que quieras a esa persona, y seguramente la quieres compartir la vida contigo, con esa persona, hay un vínculo a nivel de, yo qué sé, de tener niños o no, de tener una hipoteca, y estás haciendo todo esto porque realmente amas a esa persona, ¿no? Entonces, el hecho de amar no necesariamente produce deseo. Entonces, son dos cosas separadas. Son dos cosas que no tienen por qué estar... Puedes amar mucho a tu pareja, pero esto no quiere decir que a lo mejor estés atravesando por una época en la que tienes menos deseo. Punto. Claro. Sí. Vale, mito número 2. Las parejas felices tienen sexo siempre. Aquí lo suyo es, cada pareja tiene necesidades diferentes, tiempos diferentes, incluso deseos diferentes, y a cada pareja les funcionan frecuencias diferentes, ¿no? Entonces, lo importante es que ambos se sientan satisfechos con lo que es la vida sexual. Sí. No la cantidad ni muchísimo menos, ¿no? Y además, pues no habremos visto parejas muy disfuncionales que tienen una frecuencia sexual muy elevada. Es que no van interrelacionadas una cosa con la otra. Parejas que no funcionan bien, pero sin embargo practican mucho sexo, o sea, no tiene nada que ver. Exacto. ¿No? El hecho de que tengas mucho sexo a lo mejor es que... Sí, no es sinónimo de ser felices. No es sinónimo de ser felices, ni mucho menos, ni de que la relación sea sana. Total. Sí. Mito número 3. El sexo debería surgir de manera natural. Ya lo hemos desmontado con el capítulo. Sí. Y es que no surge de manera natural y no se puede esperar muchas veces que surja de manera natural. Hay que, como muchas otras partes de la relación, hay que trabajarlo, ¿no? Y lo que decíamos antes, muchas veces puede que no te apetezca, ¿no? Y esto no quiere decir que tengas que obligarte a nada, no vamos por ahí, ¿no? Pero el hecho de que en ese momento no sientes deseo, pero si te dejas llevar un poco por la situación, ¿no? Te sientes cómodo dejándote llevar por la situación, el deseo va a aparecer durante la situación, ¿no? Entonces, no. Sí. Y que tampoco hay que esperar que la otra persona tenga ganas, ¿no? O sea, que al final estas cosas se tienen que planificar, ¿no? Y realmente las parejas que tienen mejores relaciones sexuales o más satisfactorias, lo que hablábamos en el sentido de frecuencia y tal, son aquellas que tienen una cierta planificación, ¿no? Que no esperan que surja de manera natural. Pero si vamos a generar un espacio que invite a, por ejemplo, viernes por la tarde es nuestro viernes para conectar tú y yo. Vamos a cenar, vamos a hacer algún tipo de actividad que nos genere conexión a nivel emocional, vamos a practicar, yo que sé, me invento, vamos a meternos en clase de baile porque esto nos permite pues, estar un poquito más cerca, ¿no? Entonces vamos a generar espacios que inviten a, ¿no? Entonces necesitamos un espacio de conexión y muy probablemente dentro de ese espacio de conexión va a ser mucho más fácil que el deseo pueda surgir y que nos apetezca, ¿no? Incluso que forme parte de cuidar la relación, ¿no? Pero no necesariamente nos vamos a poner el viernes por la tarde en el calendario para tener sexo. Bueno, porque, no, claro, sí. ¿no? Tenemos que a las 3 y 04. Exacto. No. Sí, que esto un poco rompe el siguiente mito, ¿no? Que si tengo que planificarlo, pierde la gracia. ¿No? Es como, o sea, una cosa es planificar las cosas, ¿no? Como de forma súper estructurada y otra cosa es pues, planificar los espacios, ¿no? Sí. Igual va un poco por ahí, igual. Exacto, un espacio de cuidado de la relación, ¿no? Un espacio para que tú y yo estemos conectados dentro de toda la vorágine de trabajo, criaturas, hipoteca, responsabilidades, enfermedades de pues, las familias de origen de los padres, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, obviamente es necesario crear un espacio para cuidar la relación. Porque si no tenemos ese espacio para cuidar la relación y estamos muy poquito conectados, olvídate que el deseo va a ser lo último que va a aparecer. Entonces, sí, tenemos que cuidar la relación, tenemos que
planificar espacios juntos. Entonces, ¿qué ocurre cuando, pues, evidentemente, no se han trabajado todas estas cosas que hemos dicho, ¿no? Todas estas fases que hemos dicho de primero las responsabilidades, luego la atracción, luego los comentarios, luego el lugar, ¿no? El espacio, luego pues, el sexo como tal, y luego ya sería pues, el poder hablar de ese tipo, de esas relaciones, ¿no? Para mejorarlos, para cambiarlos, para lo que sea. Cuando todo esto no está trabajado, ¿no? Cuando la persona pues, rechaza mucho, ¿no? Porque la pareja está en ese espacio en el que pues, uno busca y el otro rechaza, ¿no? ¿Qué es lo que se está generando ahí, ¿no? Porque ahí hay un círculo, ¿no? En el que entran las parejas que les cuesta mucho salir de ahí. Vale. Lo que suele pasar es, por una parte, habitualmente hay una persona que es la que busca un poco más, vale. ¿no? Entonces, si yo siento deseo espontáneo, pues voy a buscar, ¿no? Voy a insinuar, voy a pedirte que... y la otra persona ya es un no, ¿no? Que antes decíamos puede ser un límite por muchas cosas. Sí. Esto al principio quizá no genera muchísimo malestar, pero si van varias veces, vale. En esa persona que tiene un deseo más espontáneo ya puede aparecer la parte de me siento rechazado o rechazada, cuando la otra persona no necesariamente me está rechazando. Claro. Es un límite. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor yo voy a buscar y la otra persona a la que busco se puede sentir presionada. Vale. No es como, es que ahora mismo no me apetece nada, claro. y estoy súper cansado o cansada, Yeah. y le digo que no. Yeah. Entonces, ¿no? Se genera como un patrón de funcionamiento en el que cada vez me voy a sentir más rechazado, pero porque ese es el significado que le estoy dando. Claro. No necesariamente va por ahí muchas veces. Y entonces insisto más, la otra persona se siente presionada. Todavía quiere menos, ¿no? Le apetece menos. Todavía ¿no? le apetece con presión, menos. pues, exacto. Pues no le apetece a uno, sí. Si sientes obligado a una situación que a lo mejor no te apetece nada, pues obviamente va a generar más presión y todavía menos deseo. Eso es. ¿no? Entonces, vale. Entonces, bueno, al final es, ninguno de los dos se siente entendido su necesidad, ¿no? Ninguno de los dos está incluso quizás satisfaciendo una necesidad. No se están hablando tampoco de las cosas, ¿no? Yo no estoy expresando que a lo mejor me estoy sintiendo rechazado o rechazada, porque a lo mejor si le expreso esto, mi pareja me podrá expresar, vale, pero es que me siento presionado o presionada, ¿no? Entonces son dos emociones muy intensas para sentirlas, ¿no? Y son significados también muy fuertes y profundos los que estamos sintiendo. Entonces, si al menos pudiésemos hablar de esto, ¿no? Pues ya sería una forma como de intentar romper el patrón y entendernos un poco más, porque a la larga esto lo que genera es una desconexión emocional enorme, ¿no? Y cada vez nos vamos a ir alejando más, cada vez vamos a comprendernos menos, cada vez me voy a sentir más rechazado, cada vez me voy a sentir más presionada y cada vez voy a pensar que la relación va peor. Y posiblemente con el tiempo sí. Ocurra, claro, porque ¿no? nos vamos separando y al final nos desconectamos. Se puede empezar por esto y acabar con otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hablamos de esto sin herir a la otra persona? Es difícil. Es difícil. Pero también es necesario, ¿no? Igual que hablamos de cuánto dinero nos queremos gastar para las vacaciones, y a lo mejor esto ya puede ser un tema un poco delicado a tratar a nivel de pareja, este también es un tema más para hablar dentro de la pareja, ¿no? Porque forma parte de... Sí, total. Entonces, muchas veces cuando expresamos algún malestar con respecto a cómo está nuestra vida sexual, suele ser desde el es que tú nunca quieres, es que siempre te tengo que buscar, es que siempre me estás diciendo que no, ¿no? Surge desde la acumulación y desde la crítica-ataque hacia lo que el otro está haciendo o no está haciendo. ¿No? Parece que no te importa, no sé, surgen como muchas cosas aquí. Entonces, tenemos que intentar evitar llegar al punto en el que digamos esto, ¿no? Tenemos que tirar un poco más para atrás. Y si estoy sintiendo que realmente lo que quiero decirte es que te echo de menos que conectemos, echo de menos tener un espacio juntos, echo de menos, no sé, tus besos, tus caricias, tu cuerpo, o sea, poder expresar, ¿no? el qué es lo que estoy echando de menos de ti. Claro.
¿no? El poder expresar esto ya le va a permitir a la otra persona no tener que defenderse porque, oye, me estás diciendo tú nunca, tú siempre, no te importo, ya te vale. ¿No? Entonces va a generar mucha más facilidad de poder conectar, un espacio de vulnerabilidad que no un ataque. ¿No? Entonces me gustaría que pudiésemos hablar incluso de este tema, porque es que es muy difícil si no lo hablamos y vamos presuponiendo cosas. Entonces me gustaría que pudiésemos hablar de cómo está nuestra vida sexual o cómo me estoy sintiendo con esto, porque necesito hablarlo. Bueno, vemos que esto es muy complejo, ¿no? Sí. Es decir, lo que parecía una simple tontería, ¿no? de deseo de sí o no y ya está, quiero o no quiero, me quiere o no me quiere, ¿no? Que a veces lo simplificamos como mucho. Realmente es una cosa muy compleja y que tiene, pues, pues lo que hablábamos, ¿no? El círculo vicioso, depresión, de no sé qué, un montón de fases que hay que trabajar antes y después de las relaciones sexuales como tal. La propia conexión entre la pareja, bueno, responsabilidades, tiene muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ejercicio, ¿no? podemos, herramienta, ejercicio podemos darles para que puedan mejorar esa parte de deseo? Dentro de las muchas cosas que se pueden hacer dentro del trabajo de deseo a nivel de pareja, una de las actividades que a veces propongo a las parejas es algo que le llamamos el mapa erótico compartido. ¿Esto qué es? Es si pensáis en una imagen, pero muy, muy, muy básica del cuerpo humano, donde hay una silueta. Una silueta, sí. Exacto. El ejercicio sería que cada una, ¿no? Desnudo, por ejemplo, si se sienten cómodos, obviamente, puedan generar como contacto en la pareja. Vale. Por ejemplo, si mi pareja está aquí, tumbado a mi lado, con mi dedo o con una pluma, por ejemplo, voy pasando por diferentes partes del cuerpo de mi pareja. ¿No? Entonces, mi pareja me irá diciendo si eso le genera o no algún tipo de placer. ¿No? Puede ser, vale, te toco la mano y esto puede ser un 1 de placer sobre 5. Vale. ¿No? Entonces, vale, te toco el brazo, esto ya es un 2. Vale. ¿No? Te voy tocando y cada vez que me voy acercando, mi pareja irá diciendo, vale, pues si me empiezas a tocar aquí, esto ya es un 4 sobre 5. Vale. Por ejemplo, ¿no? Entonces, es ir pasando por todo el cuerpo e ir identificando juntos, a veces, porque no es tan fácil, identificando juntos el qué es lo que en mi pareja genera placer. Vale. Sí, porque no es igual para todo el mundo. No es igual para todo el mundo y puede que en algunos puntos a una persona sea un 5 de me genera placer y otro sea no, porque me genera muchas cosquillas y prefiero que ahí no me toques si quieres buscar ¿no? un encuentro sexual porque cero placer ahí, no me interesa. Claro. Entonces, el poder entender un poco esto, ya estamos generando un momento de conexión, ya estamos hablando de lo que nos gusta, nos apetece, dónde prefiero que me toques, dónde no. Incluso también puede ser como un autoconocimiento y autoconocimiento, exacto. Vale, no sabía que me tocabas ahí, esto me generaba placer, ¿no? Entonces, esto ya puede ser un pequeño ejercicio dentro de lo que sería poder trabajar el deseo o la sexualidad. Vale. Un ejemplo. Perfecto. Como conclusión de este capítulo, lo que vemos es que la diferencia de deseo no quiere decir que la relación esté rota. Si acaso significa que hay una conversación pendiente o varias conversaciones pendientes, que hay que trabajar muchas cosas antes y después y durante las relaciones sexuales, ¿no? Para ganar ese deseo. Ganar en intimidad no quiere decir que ambos tengan las mismas ganas al mismo tiempo. Parte de la mejora del deseo también consiste en poder hablar sobre el propio deseo, sobre la propia sexualidad con tu pareja, sin vergüenzas, sin tabús. Lo que a veces, también es difícil. Lo que a veces también es difícil, por supuesto, sí. Y que cuando vemos cómo funciona el otro, cuando vemos cómo funciona el otro, cómo funciono yo y cómo funcionamos los dos como pareja, el deseo aparece, mejora, resurge, ¿no? Y eso es un trabajo y se puede hacer. Es un proceso. Sí, con terapia todos, somos muy pesadas. Todo es un proceso, pues es así. Bueno, pero es que es así, no nos vamos a engañar. Ojalá fuera fácil todo, ¿no? Y con un ejercicio ya está todo, ¿no? Vale. Así que si sentís que las diferencias, ¿no? en el deseo que sentís en vuestra pareja son enormes, ¿no? Se están distanciando, no salís de esos círculos, ¿no? de presión y rechazo, de insistencia, ¿no?
y que la distancia entre vosotros está aumentando, aquí en Bocabella Psicología os podemos ayudar a volver a reconectar en diferentes aspectos de vuestra vida en los cuales el deseo es uno y es importante. Pues hasta aquí el episodio de hoy, nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.